Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por estar acá en este Meeting 2025 CEDU-AEB. Es la primera vez que organizamos juntos este coloquio. Saben que estamos trabajando desde el año pasado en la Unión. Y Charlie, presidente de la AEB, es quien va a dar unas palabras de apertura medio acongojado, porque dice es la última. No te lo vas a sacar de encima. Vas a seguir haciendo estas aperturas. No, dale, no nos hagas trabajar más. Charlie, todo tuyo para empezar. Buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos un año más. Al igual que el año pasado, prometemos que vamos a hacer lo imposible porque el año que viene, y ahora que tengo mucha más fuerza y energía que me acompañen, mejoremos la acústica del lugar. Pero bueno, aún con las limitantes de la acústica, pensemos que desde este mismo ámbito surgieron las famosas uvas por las que estuvimos trabajando mucho tiempo y convocando mucha gente, tratando de aunar y generar consensos. Efectivamente, yo creo que va a ser la última mía porque estamos en proceso de fusión y esto es parte de lo que AEB ha venido trabajando y que obviamente vamos a compartir en la nueva entidad. Y haciendo la verdad un breve raconto estos 4 años que estuvimos trabajando juntos con Gustavo y con toda la comisión directiva de AEB. Creo que hemos trabajado mucho en la unidad del sector. Creo que somos, si no el único, pegan el palo, creo que somos el único que podemos trabajar efectivamente como una cadena de valor unificada. Eso significa que cuando hacemos cualquier petición a cualquier autoridad, en cualquier jurisdicción, trabajamos la cadena de valor integrada. Para los que no la conocen, la Mesa de la Vivienda que hemos fortalecido en todo este tiempo, trabaja desde la Cámara Argentina de la Construcción, con quien coorganizamos esta muestra, CEDU y AEB, y sumamos a WOCRA para pensar juntos todo lo que impacta de vuelta en toda la cadena. Tenemos muchísimo camino todavía por delante. Tenemos una mesa institucional donde también sumamos a los colegios profesionales, lo cual tratamos de que las matrículas estén involucradas. Hemos logrado 2 leyes de incentivo a la construcción en distintos momentos y con distintas credibilidades que ayudaron más o menos como para poder llevarlas a cabo. Tuvimos un trámite legislativo muy avanzado que después quedó vencido, como quedan las cosas a veces en el Congreso, que fue el Fondo de Compensación SER-CBS para evitar sorpresas en los tomadores de créditos UVAs. El año pasado, en este mismo ámbito, debatimos que la problemática la teníamos en la normativa, de por qué no podíamos hacer hipotecas a los proyectos en pozo. Trabajamos un montón con la Secretaría de Vivienda, con 2 gestiones de Secretaría de Vivienda, cuando todavía teníamos Secretaría de Vivienda. Logramos el DNU, tuvimos en proceso de reglamentación del mismo. Y hoy por hoy, el título con el que convocamos es cómo de una vez por todas podemos trabajar cada uno desde su baldosa en poder crear un mercado sustentable de créditos, lo podemos llamar hipotecarios, podemos llamarlo créditos a la demanda, pero que quien quiera comprar una unidad en pozo tenga la posibilidad de acceder a financiamiento. Así que ese es el objetivo del día de hoy, lo iremos charlando en distintos paneles y de vuelta, es un coloquio, es un ámbito de pensar en conjunto, así que esa es la idea. Muchas gracias de vuelta y bueno, arranquemos. Gracias, Charlie. Les cuento un poquito cómo vamos a desarrollar la jornada de hoy. Por supuesto, como dijo Charlie, el tema que nos convoca hoy, acá, y en estos paneles que vamos a ir desarrollando, es el de lograr un mercado de crédito sustentable y sostenible. Y nos vamos a enfocar en la obra nueva, que también Charlie lo dijo perfectamente, hace mucho que venimos trabajando sobre diferentes macro. Entonces, por supuesto, lo que hoy vamos a charlar no fue lo mismo que charlamos el año pasado, que de hecho yo tuve el honor de moderar el panel con el secretario de Vivienda de ese momento y el subsecretario de Vivienda, y en este momento no tenemos ni Secretaría de Vivienda.
¿sí? Entonces, año a año nuestros planteos van siendo diferentes, vamos consiguiendo distintas herramientas que ya veremos en qué momento se van a poder usar y van a poder potenciar a lo que seguimos solicitando o a los proyectos que vamos trabajando y presentando. Vamos a hacer ahora un panel debate y debate real, como trabajamos siempre, como trabajamos en la mesa de la vivienda. Hay temas que ni siquiera todavía los hemos tocado personalmente, sí los hemos manejado en grupo, así que creo que va a ser muy enriquecedor. Esto va a ser ahora y van a estar presentes Jorge Cruces, Federico González Rouco, Carlos Espina, Gustavo Llambías, Santiago Taracido y Damián Tabacman. Lo voy a moderar yo. Luego a las 17 tenemos un tremendo panel de algunas de las instituciones más relevantes del país, multisectorial. Vamos a tener a Isel Kipermit por la CEDU, a Gustavo Weiss por Camarco, a Martín Rapalini por la UIA, a Mario Grindman por la CAC y a Javier Bolsico por ADEVA. Después de esto se va a hacer la apertura oficial de BATEV con la presencia de Ricardo Martínez Puente, que dará las palabras de inauguración. Así que invito al panel que nos vayamos sentando para comenzar. No, me quedo acá. Sí, dos, ¿no? Federico, vamos a empezar con vos, porque nos vas a mostrar números, datos duros, y es importante para poder analizar, tenerlos presentes. Así que comenzá cuando quieras. Dale, buenísimo. Bueno, me toca setear un poco la conversación y enmarcar este debate, así que lo que traje acá son algunos números, algo de historia sobre dónde estamos en términos de esto de financiar lo nuevo o de financiamiento en general. Lo primero, antes de hablar de lo nuevo, hablemos de financiamiento. Hoy estamos hablando de lo nuevo como si hubiera financiamiento para lo usado, este crédito hipotecario del cual hoy hablamos y que parece que volvió el crédito hipotecario, eso es lo que se menciona mucho. Estamos hablando de 3.000 créditos por mes en Argentina hoy. Un país que tiene 16 millones de hogares está moviendo más o menos 3.000 créditos por mes. O sea, hoy estamos hablando acá sobre la necesidad de financiamiento para lo nuevo. En realidad lo que deberíamos estar hablando, o yendo un paso más atrás, es una necesidad de financiamiento en general. De financiamiento para lo nuevo, para lo usado, para casi cualquier cosa. Y lo que ven acá, y no me interesa tanto el detalle de las cosas, pero es, hoy el crédito hipotecario representa el 0,2% del PBI. Es el menor crédito hipotecario casi del mundo. Hay muy pocos países, y cuando digo muy me refiero a 4 países, que en el mundo tienen menos crédito hipotecario que Argentina. Y si hoy estamos hablando del crédito hipotecario en Argentina como una realidad, es porque el valor del metro cuadrado no subió y en dólares subió todo. Y eso es algo que también genera todas estas conversaciones sobre cómo generar instrumentos nuevos para la construcción. Ahora, cuando hablamos del crédito a la construcción, el crédito a la construcción bancario hoy representa el 2% del crédito total. Es casi la nada. Un sector que mueve un porcentaje mucho mayor del empleo, de la actividad, de cualquier cadena, tiene solamente el 2% y generalmente este financiamiento no es para las empresas desarrolladoras de vivienda, sino para las de obra pública. Hace 30 años era el 7%, o sea, se cayó casi 70% del financiamiento del sector. Y otra cosa es que cuando se le pregunta a los empresarios de la construcción cuál es como la principal medida que podría beneficiarlos, históricamente fueron los precios. Ahora que hay más estabilidad ahí, empieza a aparecer el financiamiento. Ya hay una necesidad, una demanda generalizada de financiamiento, por suerte, porque si no, no estaríamos hablando de esto. Este nuevo financiamiento de un lado y falta de financiamiento del otro, lo que nos genera es un cuello de botella. Y si estamos teniendo esta conversación es porque se nos viene un cuello de botella preocupante sobre el cual tenemos que trabajar. Este cuello de botella, a lo que me refiero es
nunca hubo tanta actividad del sector intermediador contra la actividad del sector de la construcción, salvo en un momento, en la pandemia. Hoy estamos en el peor momento registrado entre intermediación y construcción. En parte por costo de la construcción, en parte por esto que decía recién del financiamiento. Varias razones que lo que terminan generando es que la construcción hoy está muy por debajo de lo que vamos a necesitar de construcción de acá a los próximos 10, 15 años. Y del lado de la demanda, porque hasta ahora es todo oferta, del lado de la demanda la situación es crítica. 4 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 35 años viven con sus padres o con sus abuelos. Estos mismos jóvenes, para llegar hoy a poder tener los $25.000 que les pide el banco para hacer el pago inicial de un crédito hipotecario, tienen que haber ahorrado en los últimos 15 años el 25% de su sueldo y ese sueldo haber sido en blanco y el promedio o mayor. O sea, estamos hablando de un mercado de crédito que tampoco existe. Entonces, todo esto lo que hace es que tengamos que empezar a pensar en instrumentos nuevos. Acá esbocé una idea, más que nada para provocar y ver también que sea parte de la conversación, que es, che, ¿y si en vez de financiar tanto a lo usado vamos a financiar lo nuevo? Y este financiamiento a lo nuevo funcionaría de la siguiente manera. Los desarrolladores empiezan a construir y ya desde el principio empiezan a trabajar con los bancos, no separados del sistema financiero, sino junto al sistema financiero, y venden con el financiamiento asegurado. Obviamente eso va a tener un costo, ese costo se pasa a precio y va a ser captado de manera positiva por la demanda, porque me lo estás vendiendo con un servicio que hasta hoy no existía. Esto, más allá de, che, nada, es un financiamiento más, tiene un punto que no lo tengo tan claro y por eso lo traje para discutirlo, pero yo creo que puede ser importante, y es, permite saltear este problema de liquidez que están teniendo los bancos hoy, porque lo que hace es posterga la necesidad de desembolsar. Hoy todo el sistema financiero tiene un cuello de botella en de dónde saca plata para prestar $80 millones para que Juancito se compre un 2 ambientes. No tiene esos $80 millones de pesos hoy. Con esto lo que hacemos es que ese financiamiento no sea cash, sino que vaya siendo a lo largo de la obra y de esa manera podemos descomprimir la necesidad de financiamiento. Los desarrolladores trabajan más, hay más empleo, el banco tiene menor necesidad de financiamiento instantáneo y encima la demanda puede acceder a vivienda a menores costos. Dejo esto acá como para poder charlar acá adelante, pero creo que el panorama hoy necesita que hablemos de financiamiento para lo nuevo y que ese financiamiento sea escalable. Bancario, mercado de capitales, lo que más prefiramos, pero tiene que haber algo. Bien. Gracias, Fede. Hay un gráfico, claro, tu presentación tenía que ser muy cortita. Yo tengo mucha memoria visual y hay un gráfico que tengo en mi cabeza que quiero que lo cuentes. Y es el gráfico, justamente hablaste del PBI, es el 0,2 Argentina. Decís la coma de Paraguay, que es el que le sigue, sí. Que ¿cuánto es Paraguay? Sí, Argentina es de América Latina es el segundo peor país y somos el segundo porque atrás está Venezuela, que tiene... El mercado hipotecario de Venezuela son $12 millones. Argentina desembolsa por mes cerca de 300. Digo, para que tengamos noción de contra qué. Tenemos 0,1, 0,2. El siguiente es Paraguay con 2,1. Esto que dice Mali es una manera, yo tengo que graficarlo, que es nuestro mercado hipotecario es la coma del mercado hipotecario de Paraguay, que a su vez es el tercero peor de la región. El mejor de la región, Chile tiene 28%. Y hay países del mundo que tienen 60, 70, 80, 100%. Digo, todavía el volumen que tenemos para crecer es infinito. Infinito. Me gusta que aclares eso, que me encanta escucharte cuando decís eso. Y otra comparativa, hablaste de 2.000 hipotecas por año en la Argentina, ¿no? 3.000 por mes. Este año vamos a cerrar más o menos. 20.000 en un año fueron. Sí, 25.000 vamos a ver este año más o menos. ¿Y en Chile tenés ese dato? ¿Puede ser que sean unas 60, 70.000? No, mucho más. Mucho más. Mucho más. Otra, si querés, manera de verlo, también comparando con Chile, es para nosotros llegar al mercado paraguayo, nos faltan 130.000 créditos hipotecarios. Bueno, para bien, llegar al mercado listo. chileno, 1.800.000. Empecemos el panel, ya, con esos datos. Charlie, voy a la pregunta que hizo Fede. ¿Y si financiamos a lo nuevo? Bueno, voy a ser el primero que esté de acuerdo en financiar lo nuevo. Bueno, algo tratamos de escribir esta semana que salió en La Nación una nota al respecto. Lo veo a Jorge Pellegrini, bienvenido. Bueno,
como dice Gerardo Martínez, la vivienda es un ordenador social. Yo diría que es el ordenador social, porque ordena todo, ordena la familia, ordena el gasto de la familia, ordena la proporción de consumo que vuelcan los jóvenes versus su proyecto de vida, y eso termina ordenando mucho de la sociedad. Un poco es lo que quisimos transmitir en esa nota. Pero habida cuenta que no hay plata, ya que este gobierno desde que empezó dijo no hay plata, y habida cuenta del momento en el que estamos, donde lo que tenemos es vaso medio lleno, medio vacío, como lo queramos ver. En el medio lleno estamos muy agradecidos de que en estos 2 años casi de gestión se derogó la ley de alquileres, la nefasta ley de alquileres que tanto criticamos y argumentamos por qué criticábamos. Vino un incipiente crédito hipotecario, pero en paralelo lo que nos pasó es que con unos precios que no han subido más del 12-15% dependiendo del lugar, tuvimos unos costos de construcción que subieron el 100%. Entonces, la ecuación para el desarrollo de lo nuevo es tendiente a cero, pero a la vez aleja a cualquiera que quiera ingresar, por un lado, y a la vez hay este trabajo que hizo Fede, que está buenísimo, es más amplio, y él habla de ventanas. En el Congreso en Córdoba lo dijiste bien claro, como que siempre hay ventanas de crédito. Y las ventanas son porque aparece financiamiento, vamos al stock, entonces, de acuerdo al loan to value que le den a las familias para ir a captar, captan todo el stock de lo que había, y al no haber un mercado secundario, al no tener un mercado sustentable y sostenible, como dijiste vos, Mali, se acaba la plata. Entonces, no reactivamos la economía, sí, se hace baños, cocinas, y hay algo de trabajo de matrículas de profesionales, pero no mucho más. Nadie se pone un casco, no hay puestos UOCRA nuevos por eso, y nos volvemos a quedar sin plata. Entonces, esto de Einstein, que es de necios querer tener resultados diferentes haciendo lo mismo, la propuesta es tratar de pensar a ver si podemos pensar distinto, podemos iniciar una rueda distinta, y en ese iniciar la rueda distinta pensar en flujos, que la economía tenga tiempo de ir acomodándose, como decía Federico, que pueda ir habiendo ventanas de ahorro de un poco más largo plazo. Lo de Chile no es un milagro, lo de Chile es que durante 2 décadas y media no se financió déficit, porque el stock de capital hubo en Argentina, lo que pasa es que ese efecto crowding out era que el Estado se lo llevaba para financiar déficit. Entonces, si ahora no está eso, bueno, podemos empezar a pensar un ciclo nuevo. Es más fácil pensar un ciclo desde el flujo que desde el stock, ¿no? Al menos es la iniciativa que estamos poniendo sobre la mesa. Creo que tenemos que discutir con más partes, con el segundo panel que viene. Y desde ya que podríamos pedir mucho más y podríamos pedir que el Estado se involucre y podríamos pedir exenciones, pero queremos hacer algo que pueda funcionar privados entre privados. Y creo que están dadas las condiciones y creo que el beneficio es muy superior por las 120 industrias que la madre de industrias acarrea, porque no estrangula la balanza de pagos del central, porque es 100% federal. O sea, las bondades las enumeramos en cada uno de estos congresos de reactivar para la vivienda, es el reactivador de la industria. Pero bueno, si no tenemos stock de capital para poder hacerlo, si la accesibilidad para la gente quedó muy lejos en los pozos, por lo que dije recién de precios y costos, bueno, por ahí podríamos ir pensando de a poco e incrementalmente en ir agregando con flujo esta demanda nueva. Gustavo, en ese caso, si financiamos al flujo, ¿qué necesitaríamos del Estado? A ver, es buena la pregunta porque en los últimos muchos años nos hemos acostumbrado por distintos intervencionismos de un lado y del otro a pedirle cosas al Estado. La verdad es que desde la Asociación de Empresarios de la Vivienda, en los últimos muchísimos años, hemos llevado adelante propuestas que apuntaban a ordenar las cosas en el sentido donde no quedáramos completamente descolocados respecto de las comparaciones internacionales. Cuando quedamos tan descolocados respecto de las comparaciones internacionales, lo que yo le interpreto y lo que interpretamos de la EB desde siempre, y creo que interpretamos en todo este grupo, es que lo que estamos descolocados somos
los actores del sector que no logramos alinear las cuestiones que apuntan a resolver los problemas concretos y en cambio, digamos, se lo pedimos a un gobierno de turno que con un sesgo ideológico en un sentido o en el otro propone ciertos disparates. El sesgo ideológico del gobierno actual es justamente el de no intervenir y dejar que los privados resuelvan los temas entre privados. Ustedes podrían decir, bueno, ahora de repente te pusiste oportunista porque estás de acuerdo. Estoy de acuerdo y estamos, creo, de acuerdo en la propuesta que estamos intentando hacer, porque es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo y porque en el fondo el problema de la vivienda ha sido, y eso marcan las estadísticas de los últimos 40 años, un problema resuelto fundamentalmente por los privados. Cada vez que el gobierno intervino, cualquiera el sesgo que haya tenido, tratando de hacer política de vivienda construyendo casas, las construyó más caras, las entregó a la gente equivocada y además lo hizo en proporciones menores respecto de la producción del sector privado. 80-20 en el mejor de los casos, digamos, en muchos casos menos que eso. Estamos hablando de alrededor de 230.000 viviendas que se fabrican por año y el Estado, a través de todos los programas nacionales, provinciales y municipales, nunca pasó de 40.000 en el mejor momento. Con lo cual, está claro que la solución no está por ahí, no está porque el Estado construya, y cuando Cristina Fernández en su gobierno sacó el plan Procrear, nosotros desde AEB dijimos, es un disparate, no era una cuestión ideológica. Lo que dijo es, en 2 años vamos a producir 200.000 unidades. Por Dios, discutamos los problemas, no los datos. Es obvio que si todo el sistema venía produciendo durante décadas 200.000 unidades, es imposible producir 200.000 más en los próximos 2 años. No hay sistema industrial que produzca esto. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué hacemos con el flujo? Bueno, lo que hacemos es tratar de hacer cosas lógicas. Partimos de la base de que tenemos un país quebrado, no podemos pedirle nada al Estado en ese sentido. Sí que le podemos pedir como política de vivienda lo que le hemos pedido toda la vida. Che, hagan algo para bajar la inflación. Con inflación no hay crédito, sin crédito no hay desarrollo en ninguna parte del planeta. Bueno, desde ese punto de vista podemos decir que estamos alineados con la política principal del gobierno, porque está completamente en línea con lo que necesitamos para producir inversiones de largo plazo que tienen público que necesita comprarlas a crédito. Bueno, en ese sentido estamos bien. ¿Qué más le podemos pedir? Que nos saque de encima, como están intentando hacer, y vamos a seguir pidiéndoles, regulaciones que no suman nada. ¿Y qué necesitamos? De nuevo, contextos. Contextos para que efectivamente el sistema financiero, que no existe en Argentina, los números que mostraba Federico antes, muestran también un sistema financiero que no existe. ¿Sí? Entonces, necesitamos reconstruir un sistema financiero. Por supuesto que ese no es trabajo del sector del desarrollo y la construcción, ese será trabajo de las áreas financieras, pero nos tenemos que entender y lo que nosotros tenemos que decirle, pensando en la coyuntura, es, ok, stock de capital no hay. ¿Hay flujo? Bueno, hay flujo. ¿Dónde hay flujo? Hay flujo en áreas de inversión que en otros lados son la base del sistema de crédito a la vivienda, que son los fondos de pensión. Ah, bueno, pero en Argentina no tenemos más fondos de pensión. No, no, no. Los tenemos todos unificados en un fondo de garantía sustentable. Tiene papelitos, es verdad. Tiene papelitos porque en gestiones anteriores se tomaron esos fondos para toda clase de papelitos nacionales, provinciales y municipales. Este gobierno ha dicho, no me quiero endeudar más. Fantástico. Discutamos seriamente qué hacemos con el flujo. El stock no está. Algún día se cobrarán esos papelitos o no se cobrarán nunca. Pero el flujo, tenemos 6 millones de trabajadores que aportan jubilaciones en sistema en blanco, tenemos monotributistas que aportan al sistema todos los meses, un flujo. ¿Hay una propuesta para hacer con eso? ¿Qué hacen todos los países de la región? No hablemos del primer mundo. Chile, 20% de la inversión de los fondos de pensión tiene que ver con el negocio inmobiliario y con la construcción de viviendas. Nosotros, ya lo mostró Federico, 0 de 0. Entonces, hay mucho para trabajar con el flujo, pensando también en el flujo de ahorro propio que tenemos. Y por otro lado, si soñamos con que
alguien venga a invertir capitales de afuera para el sector, para fondear a los bancos en el mercado de capitales, para que puedan recolocar su cartera de hipotecas. Cada vez que hemos tenido oportunidad de hablar con alguno de afuera, lo primero que preguntan es, che, puede ser, cuando salgan de la línea de hiperpozo en la que están, pero ¿y ustedes qué hacen mientras tanto? Ah, bueno, nosotros con los fondos de los argentinos no ponemos ni un centavo en este negocio. Eso es lo que dicen los números. Eso es lo que de alguna manera tenemos que pedirle a la gente que nos gobierna, en este caso al gobierno de turno, que, bueno, por lo menos haga una administración seria y responsable de los fondos nuestros, de los argentinos, que están en ese flujo mensual de aportes al sistema jubilatorio, al sistema provisional, que de nuevo, no lo decimos nosotros, es la base de la estructuración del sistema de crédito a la vivienda en todos los países del planeta que funcionan. Gustavo, sigo y después volvemos. Decís, falta mucho, hay mucho por hacer, ¿no? Mucho trabajo por hacer, pero también hemos hecho mucho trabajo, como decía al principio. Damián, si hablamos, retomamos DNU. ¿Dónde está? Ah, Gustavo, se lo adueñó. Tenemos puntos que me parece, a ver si coincidís, que son muy importantes, que hemos logrado en la mesa de la vivienda, que figuren como la hipoteca divisible, que si seguimos hablando de Chile, funciona perfectamente en Chile, o la inscripción de boleto que tanto queríamos. ¿Nos olvidamos? ¿Lo dejamos morir? Lo dejamos morir, no sé, parece que está agonizando, ¿no? Efectivamente se aprobó hace no sé cuántos meses. En noviembre. En noviembre, y en la práctica no tuvo ningún avance. Alguna cosa hemos escuchado en los últimos días de Santa Fe como algo, digamos, que está haciendo punta, pero sin ningún resultado concreto en materia de financiamiento desde el pozo, ¿no? Así que te diría que hoy por hoy me parece que se hizo un trabajo importante en materia de la elaboración de ese instrumento y concretamente no tenemos nada. Aclaremos que es el DNU el 1017 aprobado en noviembre. ¿Querés agregar algo de ese DNU? Bien, pero convengamos que nos pueden servir esas herramientas, ¿no? Más allá de que estemos esperando. Si querés por ahí 2 palabras para contextualizar este tema y en razón de que la pregunta es súper pertinente y vale la pena que nos detengamos un ratito en esta cuestión. Tal como se dijo precedentemente, y no quería dejar de pasarlo en blanco sobre negro, nuestra actividad está pasando por un momento especialmente complejo, ¿verdad? Es decir, es como que el sector tiene 2 caras de una misma moneda con comportamientos muy disímiles. Por un lado, todo lo que viene ocurriendo en la transaccionalidad del mundo del usado, tal como Fede ha mencionado, y que por diversas razones, desde la derogación de la ley de alquileres hasta, muy saludable por cierto, hasta la reaparición aún incipiente del préstamo hipotecario, pero que está vigente, hasta el retraso en los precios de las propiedades respecto del resto de los activos argentinos, que tal como Fede sugirió, se han duplicado en dólares, salvo el metro cuadrado. Todo eso ha hecho que en los últimos meses el volumen de transacciones de compraventa de usados para vivir, para mudarse, para comprarlo con un crédito o para alquilar, post derogación de la ley de alquileres, reconozca un comportamiento bien saludable, bien saludable. El mundo del usado, uno bien podría calificarlo como el universo de los beneficiados por las políticas gubernamentales de los últimos tiempos. Nuestro sector está castigado, probablemente no sea el más castigado dentro de las políticas, dentro de las consecuencias de las políticas que están ocurriendo. Es posible que haya otros que estén más castigados que nosotros, seguramente lo hay, pero nuestro sector, con la duplicación de los costos de construcción y precios que apenas se han subido, lo que tenemos es una muy fuerte erosión en la rentabilidad de nuestros negocios, y como claramente no somos ONGs, si la rentabilidad se ve castigada, tenemos un problema que nos quita el sueño.
Dani Mintzer, acá presente, hace un ratito me decía, estamos al límite en términos de rentabilidad. Bueno, es incómodo estar al límite, está bien estar al límite, está mejor que estar por debajo del agua, ¿verdad? Pero aún así, como mínimo, en el mejor de los casos, está bien decir que estamos al límite. De la mano de estar al límite, por supuesto que todos estamos en la imprescindible necesidad de tomar cartas en el asunto y hacer algo en esta materia. Y ponemos en la agenda las cosas que están a nuestra disposición, que son básicamente 3 o 4 agendas posibles. Una que tiene que ver con esperar a que salga el sol, y podemos esperar, ¿verdad? Y muchos no pueden esperar porque el estar al límite les quita el sueño, y entonces eso nos lleva a hacer algo lo más rápidamente posible. Y ahí abordamos distintas cosas. Uno, que es el tema que nos convoca hoy, la expectativa que el crédito nos ayude a resolver esta cuestión y que el financiamiento a los compradores motorice, induzca, potencie la demanda, nos permita vender un poco más caro y eso nos ayude a recomponer la demanda y los precios. Y está muy bien tu pregunta, Mari, está muy bien que ese sea el tema central de esta reunión, porque es parte de nuestra agenda, que no es la única, ¿verdad? Tenemos tantas otras agendas tan importantes como esa, tales como el mejorar la productividad de la construcción. Todavía no hablamos de eso, pero lo tengo a mi izquierda a Santi, un experto en construcción, como tantos otros acá sentados, el marco de este evento también, mejorar nuestros costos de construcción, la apertura de la economía, en este sentido, por supuesto que puede ayudar, todavía con resultados incipientes, pero puede ayudar, y por supuesto el trabajar mejor en obra también debería ayudar a que se genere algún ahorro en materia de construcción, pero yendo al corazón de la cuestión, hoy por hoy debemos concentrarnos en este panel en particular, porque es la temática que nos convoca, en la problemática del crédito. La problemática del crédito es complejísima, ¿verdad? Hemos trabajado un montón colaborando con el gobierno cuando nos dijeron que estaban dispuestos a trabajar con nosotros en el armado de un DNU, y colaboramos con quien era secretario de Vivienda de la Nación en su momento y con su equipo en elaborar un DNU que no está más el secretario, y no sé a qué ritmo avanza la reglamentación del DNU, y no sé si de verdad, aún en caso que ese DNU fuera reglamentado, eso generaría tiendo a pensar que no, un aluvión de los bancos a utilizarlo para ofrecer préstamos desde el pozo, tiendo a pensar que no alcanzaría, aún en caso que sea regulado, para que eso desencadene una oleada de bancos abrazándolo y ofreciéndonos préstamos a nuestros compradores desde el pozo, aún en caso que el DNU fuera reglamentado. Y después tenemos todo lo que ocurre puertas adentro en el sector, ¿verdad? Y es que el financiamiento bancario requiere una tipología en todo el mundo de compañía desarrolladora que no es la más generalizada en nuestro mercado, ¿verdad? Es decir, el diseño de las compañías desarrolladoras en la Argentina estuvo hecho en los últimos años como si se pudiera trabajar prescindiendo del crédito bancario, y trabajamos prescindiendo del crédito bancario, con lo cual cuando uno quiere presentar las compañías tales como son para que sean susceptibles de recibir crédito bancario, bueno, simplemente son en su gran mayoría, no en todas, pero en su gran mayoría, completamente incompatibles. Con lo cual, no es que solamente, o sea, de lo que sí estoy seguro, Mali, por responder a tu pregunta tan certera y tan acertada, es que no es que solamente nos queda por esperar que el DNU termine por ser reglamentado, porque eso es lo que desencadenaría que salga el sol y que aparezca la oferta de financiamiento bancario para nuestro sector desde el pozo a nuestros compradores. Seguro no alcanza con eso. Seguro, aún en caso que salga, no alcanza con eso. Hay una enorme tarea por hacer en los desarrolladores, puertas adentro de nuestro sector, en el diálogo con el sector bancario, en el diálogo con las áreas de riesgo y comerciales de los bancos, en la estructura de fondeo que los bancos eventualmente puedan tener para que esta operatoria sea posible. En fin, es un camino gigantesco que hay que hacer. Tiendo a pensar que cuando nos ilusionamos con las hipotecas divisibles, quizás era destiempo, quizás quizás estábamos anticipándonos a algo que no era el momento. Tampoco estoy seguro que este sea el momento. Quizás hay alguna cosa política que tenga que ver con el devenir de lo que va a ocurrir este año y las elecciones de este año, y ojalá el gobierno alcance un buen resultado, y ojalá la estabilización de la economía en la que están trabajando termine por consolidarse. Y quizás ese sea el momento para levantar el perfil y tratar de construir alguna operatoria que les sirva
a los bancos, que nos sirva a nosotros, que les sirva a los clientes y que efectivamente, tal como muchos de nosotros, algunos de nuestros miembros y de nuestros desarrolladores trabajando en otros países de Latinoamérica, tienen de los bancos financiamientos del pozo a largo plazo, vos lo mencionaste en Chile, pero no solo en Chile, en Uruguay, en tantos otros países que sí lo hay. Bueno, no sé cuándo es el momento, pero la respuesta a tu pregunta es que el DNU no es letra muerta, el DNU es un gran avance. El DNU probablemente haya sido ya anticipado al momento en el cual podía traer sus frutos. No sé cuándo lo va a hacer, pero seguro no alcanza con eso para que esto genere una operatoria que nos sirva. Sí necesitamos una operatoria que nos sirva, sí necesitamos trabajar con los bancos, sí necesitamos trabajar en esta materia y sí necesitamos que en algún momento esto genere entre comillas, salvavidas que el sector necesita para salir de un momento tan difícil como es el actual. Muy bien. Perdón que me extendí. No pasa nada. Jorge, opinión de todo lo que vamos escuchando y para agarrarme de lo que dijo Damián, ¿qué falta para que salga el sol? Coincido con Damián respecto a que estamos un poco ansiosos. Estos procesos son muy largos. Los que peinamos canas vimos que en los 90 había préstamos a los desarrollistas. Los desarrollistas obviamente nos poníamos a la altura de las circunstancias para poder convivir con un proceso de una carpeta dentro de un banco. Algunos desarrollistas de la Cámara y algunos de nuestros colegas están desarrollando en otros países que ya se van acostumbrando a este otro formato. Y por otro lado, todos vemos una demanda infinita que uno podría, digamos, tratar de aprovechar. Todo eso nos genera una ansiedad y yo creo que por otra parte están los tiempos propios de la macroeconomía de ir acomodándose. La parte política, la parte, digamos, normativa. Empezar a hacer, obviamente, uno como desarrollista quisiera ya empezar a desarrollar para los usuarios. Venimos muchos años desarrollando para los inversores y yo creo que todo eso genera cierta ansiedad. De todas maneras, irá llegando el apetito, digamos, de inversores, de prestarle o, digamos, de invertir en el fondeo para los propios bancos que siguen originando con la plata que tienen. Y nosotros particularmente, por ejemplo, desde IRSA, inclusive creo que el Banco Hipotecario también lo está haciendo, en esto de desarrollar esto, digamos, prestarle el stock, prestarle al pozo, nosotros estamos saliendo como garantes, desarrollistas o vendedores de pozo, estamos siendo de garantes ante los compradores, ante el banco. Como que en el proceso, hasta que se pueda hipotecar, salimos como garantes nosotros, que somos los propios vendedores, que de alguna forma es como somos los que recibimos el fondeo, en el peor de los escenarios habrá que devolverlo si pasase algo, digamos, todo el riesgo construcción. Recién hablábamos de los riesgos, ¿no? Esta plata que está yendo al stock en vez de ir a los desarrollos. Si esos préstamos generan más o menos riesgo, hoy con el riesgo país que tenemos y con las tasas que tenemos, si efectivamente el pozo fuese más riesgoso, hay que ver si las familias también pueden convalidar ese tipo de tasas a 20 años. Nosotros, mientras tanto, lo que estamos haciendo es ese paso intermedio, mientras estamos en este proceso que va a llevar tiempo, que haya fondeo por los bancos. Nosotros como desarrollistas estamos saliendo de garantes de esos vendedores ante los bancos. Y es un proceso provisorio, digamos, no es lo ideal, es lo que estamos haciendo mientras tanto y nos está funcionando porque es el riesgo construcción que es difícil de medir, para un banco es muy difícil de medir y nosotros tenemos la tranquilidad que la obra la vamos a terminar, significa que nosotros estamos asumiendo ese riesgo, digamos, de venta o ese riesgo construcción ante el banco. En el peor de los escenarios tendremos que devolverle la plata al banco, ¿no? Significa que de acá está la hipoteca, eso nos está funcionando y creo que está funcionando bien como un paliativo, digamos, hasta que todo esto se normalice. Bueno, hay algunos desarrolladores que financian directamente, pero me parece que... No, yo no digo un desarrollo propio, digo un banco que le financia al comprador. Ok. No es lo mismo, es mucho mejor. Es un pasito para adelante. A eso iba, ¿no? Tiene mucho sentido lo que está contando Jorge, porque en realidad, cualquier desarrollador que le preguntás cuando arranca una preventa y vende, le decís, ¿pero empezás la obra y la terminás? Sí, obvio, tengo para terminar todo. Bueno, si tenés para terminar todo, entonces podrías avalar esas ventas, que total las tendrías que hacer igual vos, ¿sí? Pero está muy bueno porque por un lado el comprador se garantiza el plazo, exacto, porque la obra va a tener que terminarla, porque él le salió de garante. Y del lado del desarrollador que asume
a los que eventualmente se caigan, solamente tendrá aquel que se cae. Entonces termina forzando un poco un círculo virtuoso. Es medio reinventar la rueda, es lo que siempre hacemos acá en Argentina. El fideicomiso al costo, al fin y al cabo, es como una desintermediación total. Pero no está mal, porque yo creo que va a venir por ese lado. O sea, lo discutíamos abajo antes de subir. Es paso a paso como lo iremos construyendo. No esperemos que venga una solución mágica y que vamos a tener 200.000 créditos el año que viene. Yo creo que es así, se va generando algo sustentable. Claramente no tenemos soluciones mágicas. Pero la familia, digamos, esa pareja joven o esa familia que se pasa a un 3 dormitorios, 2 dormitorios que hasta hace poco era imposible, ya tiene, digamos, el crédito dado por el banco. Simplemente la parte formal es la hipoteca. Lo que no podés hacer durante la obra es hacerlo la hipoteca o el bien futuro o todo lo que estamos tratando de que finalmente esté la normativa, digamos, vigente. Pero mientras tanto esto está funcionando y está funcionando creo que relativamente bien. Santi, imaginemos que sí hay magia, que sí va a haber tantas hipotecas a la obra nueva. ¿Estamos preparados como desarrolladores y como constructores para abastecer esa demanda si viniera? Bueno, primero, si me permitís una cosa, digamos, Claramente nos queda chico el escenario. Sacaste barata. No pasó nada, bueno. No teníamos margen. Bueno, no, a ver, en principio, yo lo que quería poco, pues estoy muy de acuerdo con un poco lo que dijo Gustavo, en que cuando empezamos a trabajar en el tema de vivienda, casi como una obligación del lugar en el que ocupamos. Decís, en un país en donde tenés más de 3 millones de déficits habitacionales, decís, no puede ser una figura destacada de un sector en donde hay 3 millones de déficits de vivienda. Entonces, creo que en ese sentido, bueno, empezamos a trabajar hace muchos años, a tirar ideas, propuestas, y siempre el problema era el contexto. Entonces, yo creo que tenemos que ver eso hoy y decir, bueno, ahora, en un nuevo contexto, en un contexto en el cual estamos yendo hacia una normalidad, bueno, tenemos que hacer foco ahí y no dejar de ver eso, digamos. Porque si no nos quedamos en la coyuntura, a donde un poco estaba yendo Damián hace un rato, que entiendo que es complicada, en donde todos estamos preocupados, pero me parece que el foco hoy, desde el punto de vista de solucionar los problemas de vivienda en serio, pasa por el contexto. Trabajamos en temas puntuales o en ventanas, como también decía Charlie hace un rato. ¿Y esas ventanas sirvieron? Sí, sirvieron. Y hay muchos ejemplos buenos. Ahora, evidentemente, nos hemos acostumbrado a trabajar de dos maneras. O a regalarle la vivienda a la gente totalmente subsidiada o con subsidios desmedidos, o que venga alguien al contado y pague su vivienda. Y es inviable, digamos. Por ninguno de los dos caminos vas a solucionar estructuralmente el problema de vivienda. Entonces me parece que hoy la gran oportunidad que hay es que ante un cambio de contexto, bueno, nos vayamos acercando un poquito, de a poco, digamos, y va a ser una transición a esos números que muy bien se mostraron hace un rato, en donde somos la coma del porcentaje de crédito hipotecario frente a PBI en la región. Entonces creo que el desafío es ese. ¿Qué más? Si estamos preparados. Si estamos preparados. Para una gran demanda. Mirá, a ver, hoy, hace poco escuché a alguien que dijo, bueno, el gobierno la verdad que está haciendo muchas cosas bien, la está estabilizando, está bajando la inflación, todos temas que nos venían preocupando hace mucho tiempo. Falta el ministerio del mientras tanto. Y no existe, no va a estar, digamos. Entonces yo creo que en el mientras tanto... Secretaría, por lo menos, ¿no? Bueno, hay muchos mientras tanto. Y creo que en eso es donde cada uno está inventando esas soluciones, que algunas se nombraron por acá. Recién, muy bien, Jorge decía un ejemplo que nosotros nos tocó en particular en una torre importante que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, donde se buscó esa solución muy creativa, digamos, pero bueno, no deja de ser un mientras tanto. Entonces yo creo que tenemos que ir pasando del mientras tanto para llegar a una situación más estructural y un cambio estructural. Si estamos preparados,
Creo que algunos más que otros. Creo que nos hemos acostumbrado a una Argentina muy cerrada, a muy poca apertura al mundo. Nosotros desde Criba hace muchos años estamos trabajando acá cerquita, en Uruguay, pero que solamente eso te ha dado una apertura y una flexibilidad a un montón de cosas y un montón de oportunidades de contacto con el exterior que en Argentina parecían imposibles. Y eso es a lo que los desarrolladores, los constructores y demás se tienen que empezar a habituar porque hace falta, digamos. Creo que hay que salir de ese cierre en el cual hemos estado muchos años y empezar a pensar con una mente mucho más abierta. ¿Nos va a costar? Claro que sí, nos va a costar. Y tampoco va a haber soluciones mágicas, ¿no? Yo veo, bueno, un montón de gente pensando que se va a salvar porque va a traer de China... No, está bien, va a poder traer algo y cuando vos ves el impacto que eso genera en el costo de la construcción, bueno, es menor. El problema digamos. es mayor. Es menor. Creo que hay muchos otros problemas y otros claro. temas que tenemos que ir resolviendo. Es claro, como por ejemplo, ir a la industrialización. Hay muchos, porque son muchos que se vienen arrastrando de muchos años. Pensando en vivienda, uno tiene que hacerse la idea que el costo de un metro cuadrado de vivienda, el 50% de eso es la mano de obra. Con lo cual, el primer lugar donde hay que hacer foco es ahí, digamos, cómo generar mayor productividad, cómo generar mejor capacitación. La verdad que venimos de muchos años en donde el trabajo no crece en la cantidad de empresas. Entonces, creo que hay muchos desafíos por delante. Tecnológicos, por supuesto, muchos que podemos ir trayendo del mundo a medida que tengamos esta mayor apertura. Pero bueno, hay muchas variables. Mucho para hacer en todos los temas. Vamos a ir cerrando porque quedan unos minutos, pero no quiero que ninguno se quede sin nada para decir. Les voy a dar 3 minutos a cada uno en ronda. Cierra Damián. Sin antes, voy a decir yo algo antes a modo de mensaje, ¿no? Tenemos los actores, tenemos las propuestas. Creo que lo que falta es una celeridad ejecutiva. No perdamos el foco y vayamos por eso. Jorge. No, yo creo que, en primera instancia quería felicitar a la ADB. Charlie arrancó hablando de la ADB y todo el esfuerzo que ha hecho todos estos años y también celebro el esfuerzo que se está haciendo o que estamos haciendo con la CEDU todos juntos para poder tener, digamos, este tipo de mesas, para hablar de este tipo de cosas, para algún día, como dice Santiago, tener la posibilidad de ir resolviendo temas estructurales, porque las personas en estas cámaras iremos variando, pero le damos las cámaras o la cámara quedará para estos problemas estructurales. Respecto a lo de hoy, digamos, yo creo que estamos ansiosos, insisto, desde los 90 que no estamos pudiendo tener este tipo de créditos. Va a llevar tiempo la macro, la micro, un montón de cosas y seguramente este tipo de debates, este tipo de esfuerzos, este tipo de profesionales, digamos, poniéndole cabeza y acompañando los procesos de cada uno de los gobiernos, no solamente este, sino de los que vendrán, iremos recuperando o nos iremos poniendo a tiro con todo el tiempo que de alguna forma pasaron muchos años, desde los 90 hasta hoy, y va a llevar, creo que bastante tiempo, ir a un lugar, no digo Chile, pero llegar a un Brasil, digamos, va a llevar tiempo. Y creo que mientras tanto vamos a tener que, aunque nos cueste, aunque no nos guste, poner energía en los famosos mientras tantos. Bien. Jorge, gracias, digamos, por las felicitaciones a la AEB. De alguna manera, con este evento que hemos compartido con Camarco durante tantos años y que a partir de este año empezamos a compartir con CEDU y esperamos que a partir del año que viene ya sea un evento del desarrollo, digamos, vinculado con la vivienda. Creemos que parte de ese mientras tanto es justamente lo que decía Charlie en su alocución inicial y lo que vos acabás de subrayar. Durante estos últimos 4 años hemos trabajado a partir de la pandemia en reforzar a la Mesa de la Vivienda como un organismo de reflexión que represente al sector
E internamente, las dos cámaras principales del desarrollo hemos decidido fusionarnos y empezar a pensar, o seguir pensando, más bien seguir pensando a largo plazo en los temas estructurales que no dependan de la coyuntura. Y cuando nos preguntamos cómo vamos a hacer, lo escuchaba recién a Santi decir, bueno, vamos a tener que cambiar en muchos sentidos. Creo que justamente todos los que estamos aquí y seguramente muchos de los que ahí están escuchándonos están preocupados por mirar para adentro y ver si vamos a estar a tono con todo lo que estamos proponiendo que exista. Eso también es un asunto que hay que plantearse y planteárselo muy seriamente. El hecho de que durante tantos años, como sociedad y como grupo vinculado con un tema central como la vivienda, hayamos aceptado que Argentina caiga en su nivel de funcionamiento a la coma de países que, digamos, cuando muchos de nosotros íbamos al colegio se consideraba países muy lejanos a la Argentina para abajo, bueno, nos marca el tamaño del desafío que enfrentamos. Por supuesto que a veces nos enfervorizamos o discutimos acaloradamente sobre algún tema puntual, pero la cuestión de fondo es que la tarea es titánica, que tiene muchísimo sentido reunirnos en ámbitos como este, reflexionar en conjunto y apoyarnos mutuamente con una tranquilidad adicional para nuestro sector. Hay otros sectores que cuando van a peticionar a las autoridades o se presentan frente a la comunidad, se puede ver como sectores que atienden un interés concentrado, digamos, sectores monopólicos, oligopólicos. El sector de desarrollo de vivienda y de construcción es por estructura uno de los sectores más atomizados de la economía en el mundo. En Argentina no hay ningún desarrollador que produzca por año el 1% de las viviendas que se fabrican. Es un sector que de toda la vida ha vivido en una competencia sana y con una mirada de cooperación para un objetivo sectorial, por supuesto, de ganar dinero y no estar tan al límite. Damián lo teatralizó, pero bueno, afortunadamente salió bien como todos nosotros, sobrevivió. Digo, más allá de esa situación, digamos, es un sector que tiene todo para contribuir con la sociedad, para contribuir con un deseo general. Nos enorgullece lo que hacemos, nos enamoramos de ver construidos los edificios que soñamos primero, y lo que también nos paga buena parte de todo este esfuerzo de sobrevivir es que la gente cambia su vida y la calidad de su familia a partir de acceder a alguna de las cosas que fabricamos. Yo creo que eso vale mucho la pena, que supera largamente las coyunturas y que cuando nos preocupe el ministerio del mientras tanto, lo que sugiero es que tratemos de acordarnos de todas esas buenas cosas. Muy bueno, Gustavo. Bueno, nuevamente de mi lado es agradecerles a los participantes del panel las reflexiones y también cerrando el ciclo de estos 4 años que les contaba. Lo que me gusta es que de la AEB que veía cuando era secretario a la que vino después, lo que sí noto es una mayor generosidad de todos. O sea, me acuerdo de haber conocido un sector que no se compartía mucha información, donde a mí yo venía de otro sector y lo veía medio ridículo, esto que dice Gustavo, nadie tiene el 1% y todos mezquinaban como que tenían la fórmula de la Coca-Cola, cuando yo veía que era mucho más fácil pensar de manera sistémica. Bueno, creo que cada uno fue aportando su granito de arena. Hoy creo que somos un sector que comparte muchísimo en eso, el trabajo de las cámaras, el trabajo de la academia, de las distintas escuelas de negocios, de las distintas facultades de arquitectura, de ingeniería, de posgrados, funciona para eso. Y creo que no nos tenemos que olvidar que somos privilegiados, hacemos lo que nos gusta, aún estando al límite nos va bien haciendo lo que hacemos. Bueno, tenemos un compromiso que citaba Santiago hoy, que es moral, que nadie puede estar contento con eso. La vivienda es un derecho constitucional desde la reforma del 94, vino sin los
las obligaciones asociadas, ¿no? Son derechos sin obligación, pero de algún lado tienen que aparecer las obligaciones para que el derecho ese se cumpla. Y creo que en esto de pensarlo y de pensar que sistémicamente podamos ir haciendo algo sostenible, sustentable y que paso a paso vaya creciendo de manera espiralada es la obligación de todos nosotros. Así que cada uno a pensar desde su lado qué puede aportar. La suma de las iniciativas que discutimos es lo que queremos llevar a cabo. Así que bueno, celebro un coloquio más en ese sentido. Muchas gracias a todos. Bueno, primero me sumo a la felicitación por el evento, pero creo que lo que me gustaría mencionar también es esta necesidad de pensar el mientras tanto. Creo que viene por dos razones de... Primero, hoy estamos hablando, mejor dicho, hoy no estamos hablando de cosas que hace 2 años hubieran sido el centro de esta conversación, que es la necesidad de crédito o la necesidad de mejorar la regulación. Eso ya está. Ahora estamos un paso más adelante, y eso está bueno también mencionarlo, porque si no parece todo como reclamo, y si bien hay un montón de cosas por reclamar, también hay un montón de cosas que son un piso un poquito más alto. Ahora, dicho eso, yo soy muy optimista sobre lo que viene para el sector, para la cadena inmobiliaria, pero creo que la transición va a ser muy costosa. Creo que en la transición no todos van a llegar al otro lado, pero creo que vamos a una orilla con más financiamiento, mejores instrumentos, o sea, más y mejor financiamiento, más y mejor, o sea, mejor regulación, un mejor abordaje sobre cómo se trabaja, pero eso también tiene un montón de exigencias sobre cómo trabaja el sector. El crédito bancario, el crédito de mercado de capitales es una de esas cosas. Está buenísimo, no es joda. No es algo que haces en 2 minutos. No es obvio que sea rentable, no es obvio que sea rentable para todos. Hay que saber trabajarlo. Y lo segundo, eso del lado de la oferta. Del lado de la demanda, esto también estamos empezando a tener una sociedad que está crujiendo por el lado de la vivienda. Los que hoy están teniendo 45 años para abajo, más o menos, están llegando a la necesidad de vivienda después de haber transitado 20 años sin acceso a la vivienda. En algunas conversaciones más de política pública ya no se habla de sujeto de crédito, se empieza a hablar de sujeto de alquiler, porque la necesidad ahora está en cómo generar personas que puedan alquilar. O sea, estamos como 4 pisos más abajo. Entonces creo que por eso es que estas conversaciones están buenísimas, porque es, ok, no hay una secretaría, no hay un ministerio, mientras tanto, bueno, alguien lo tiene que hacer y está buenísimo que acá sea ese lugar. Bueno, partiendo de ahí, digamos, yo soy siempre muy optimista, ya saben, y creo que tenemos que pensar en la potencialidad que tenemos y no en dónde estamos hoy. Y creo que realmente es grande. A partir de ahí, también celebro, digamos, el trabajo que se ha hecho en todos estos años de tratar de sumar en el sector, de unir, de compartir experiencias, de si bien nos ha tocado estar en mesas en donde, bueno, cada uno por ahí competía por espacios en el mercado, todos sumaban desde el punto de vista de qué podemos hacer para que el sector esté mejor. Eso fue un cambio realmente interesante, lo celebro. Y así como eso, ya que estamos en BATEV, creo que también nuestra industria es una industria de una cadena de valor muy larga y acá están todos los participantes de esa cadena de valor. Entonces creo que también los invito de alguna manera a ver cómo pueden aportar cada uno desde su expertise, porque creo que sin duda es la única manera en donde consigamos grandes resultados a futuro, digamos. Creo que trabajando en forma alineada con todos los sectores y con el apoyo de todas las empresas que puedan ayudar. Tenemos que tratar de conseguir mejores costos, ser más eficientes, buscar nuevas tecnologías y en eso seguro que cada uno desde su espacio va a poder aportar mucho. Claro, estamos ansiosos, ¿no? Estamos ansiosos. Los bancos se quedaron sin plata, nos dijeron, y no dan préstamos, y estamos al límite y los números no cierran. Bueno, en ese contexto, naturalmente uno se pone ansioso y casi me caigo del estrado en ese contexto, ¿verdad? En ese espíritu, ¿no? Con esa filosofía. Ahora, simultáneamente, nada, no se dijo y no quería cerrar, no quería permitir que se cierre el panel sin mencionar algunos datos adicionales de mercado que son públicos y que también dan un indicio de una visión un poco distinta respecto del devenir de la Argentina
en el que uno podría sumergirse con depresión a raíz de estas circunstancias que estamos describiendo como adversas y complejas. Y están en parte presentes en este panel, en este escenario, ¿verdad? Algunos datos que todos conocemos y no quiero dejar de resaltarlos y de recordarlos, como terrenos importantes que subastó el Estado Nacional en los últimos tiempos y que se vendieron en pujas importantes de inversores que pusieron mucha plata para llevarse esa tierra y que lo hicieron sin ninguna ingenuidad, sino en la expectativa de posicionarse por una Argentina futura mejor. Y fueron pujas entre varios con precios altos. Dato número 1. Dato número 2. Lo tenemos acá presente, digo, yo no sigo con detenimiento toda la actividad que IRSA hace como compañía líder en la Argentina, pero sí es bastante público el caso de lo que ha sucedido en los últimos tiempos con la Ciudad Deportiva de Boca, ¿verdad? Porque salen los diarios, digo, no es que Jorge me lo contó, es que salen los diarios, ¿verdad? No es que ellos vendieron... Ciudad Deportiva de Boca, déjame... Ramblas dice, ya eso me había olvidado. Digo, no es solamente que ellos vendieron un montón de parcelas a un montón de desarrolladores que las compraron, sino que hubo un montón de desarrolladores inmobiliarios, muchos miembros de la Cámara, que encontraron que está buenísimo el proyecto de Ramblas y que además compraron terrenos para hacer edificios. Y esto ocurrió en los últimos, no sé, semanas, meses, qué sé yo, una última tarde, a los efectos de lo mismo, ¿verdad? Déjame que cierre, please. Digo, es un dato, ¿verdad? O sea, gente solvente, desarrolladores acreditados y con experiencia que se juntaron, no sé si con él o no sé con quién, y compraron un montón de terreno para hacer un montón de torres y de edificios, torres o lo que fuera, en ese proyecto. Es un dato, ¿verdad? Gente que están mirando que hay una chance seria que el sol va a salir, ¿verdad? No está garantizado, todo puede fallar, hay una chance, porque así ocurrió. Y son datos de mercado, ¿no? Y acá presente tenemos a varios que también le han comprado a Jorge o no sé qué, a IRSA, digamos, en ese proyecto. Y no, por supuesto no puedo dejar de mencionar el caso de el que enarbola acá la mesa, y es la transacción que todos conocen, ¿verdad? Y que ha tenido tanta difusión de Consultatio con Argencons, que yo me animaría a decir es la transacción más importante de los últimos tiempos en la Argentina, porque refleja el compromiso de alguien como Eduardo Constantini con el futuro de nuestra industria en la Argentina y el valor que le encontró a la compañía en la que tanto tiempo ha laburado Charlie, por supuesto, pero Miguel Camps y todo el equipo, que además no es que lo corren, sino que ahí están y van a continuar trabajando porque le encontraron valor tal como públicamente se ha reflejado en los medios. Tampoco me lo contaste vos, digo, pero simplemente leyéndolo en los diarios, ¿verdad? Quiero decir... No dan los números, ¿no? Casi me caigo, digo, o sea, me quita el sueño y estamos ansiosos. ¿Y qué va a hacer? Estamos ansiosos, digo, o sea, la ansiedad de que los números no cierren hace que uno casi se caiga, ¿verdad? Pero simultáneamente pasan estas cosas. Y repaso estos 3 casos como tantos otros, que por ahí no son tan públicos ni tan visibles, pero estoy seguro que hay un montón de otros casos de gente que ve que el sol va a salir. Y Mali también ve que el sol va a salir porque cuando le pone huevo y dedicación a hacer esta tarea de juntarse con AEB y de crear una visión unificada de nuestro sector y una cadena de valor integrada y un diálogo unificado de cara a la sociedad, al gobierno, a la opinión pública, es porque también le vemos una chance seria a que el sol va a salir. Nada, los números no dan. Está como el culo y aún así me parece que está lleno de señales súper optimistas que le dan chances serias a pensar que efectivamente el sol puede salir. Muchas gracias.